Eh, bueno, darle la bienvenida a este evento que se llama Ciudad en Crisis, Crítica en Crisis, para el cual tenemos invitados que son súper apropiados para discutir estos problemas desde diferentes enfoques, diferentes miradas. Profesor Camilo Boano, que ha estado visitando nuestra facultad en los últimos días, Linda Chilling, profesora de nuestra facultad, Rodrigo Hidalgo, experto en vivienda social y en geografía, y Felipe Encina, experto en sustentabilidad y las crisis de la sustentabilidad, por decirlo así. Mi nombre es Francisco Vergara y estamos aquí en este primer evento con esta mesa negra, que no sabemos todavía cómo se va a llamar, para desencadenar un conjunto de conversaciones que bueno, tratan justamente de situar algunos problemas desde las contradicciones que nosotros estamos enfrentando en nuestra vida cotidiana, tanto desde la academia como de la investigación y bueno, y de la práctica, ¿por qué no también? Tenemos una pequeña presentación muy breve, porque la idea de esto es que sea una conversación, una discusión. No es la idea de formalizar esto. Ninguno de los expositores acá se les pidió justamente una exposición, simplemente venimos a conversar. Muchos nos conocemos hace mucho tiempo, por lo tanto no hay problema de fluidez en esto. Esto es lo más natural que se pueda. Lo único que yo he traído acá es como les decía, una provocación, también conociendo un poco los perfiles de cada uno de los que están acá. Así que, si miran para allá, ahí va a estar la provocación, acá no. Chile vive hoy una aguda crisis, similar a la que tuvimos a inicios de los años 90. Cerca de 650.000 familias no tienen vivienda. Las condiciones de vida en los campamentos son muy duras. Vemos personas durmiendo en la calle y miles de otras familias sufriendo por años el allegamiento, mientras sus niñas y niños llegan a grandes sin haber logrado un hogar. Esto lo dice Carlos Monte y Tatena Rojas, que son el ministro y subsecretaria de Vivienda, en el texto del Plan de Emergencia Habitacional del año 2022, que es con el que inicia el proyecto habitacional. El presidente Boric, cuando inicia su gobierno, él dice que tiene un desafío, y su desafío es llegar a las 240.000 unidades de vivienda al terminar su mandato. Esta es la primera provocación, la crisis de la vivienda, como para que lo tengan ahí dentro del paraguas. Son más, no es la única. Porque así ustedes después eligen por cuál quieren entrar y ahí vamos viendo después qué es lo que quieren discutir. Esto salió a Senada, anteayer, por cuánto año consecutivo, esto es del Mostrador, en el diario El Mostrador, Chile será el primer país latinoamericano en entrar el sobregiro ecológico, coincidiendo con la fecha en que ocurrió el año pasado, cuando tuvo un adelanto de 2 días desde el 17 de mayo, registrado el 2021. Y aquí está el gráfico. Ese gráfico en la línea roja, la que se ve ahí, es business as usual. Es decir, si no hacemos nada, ese es nuestro destino en la cantidad de planetas que necesitamos para sustentar la vida en la Tierra. Y si hacemos algo, ese es nuestro destino, es verde. Que hacemos algo es hacer harto para lo que se pide. Esto es parte también de otra crisis, la crisis climática, de la cual ya seguir mirando para el lado no tiene mucho sentido. Esta es otra provocación, la número 3. Una pregunta o 2 preguntas que hace Mark Fisher en su libro El realismo capitalista. ¿Cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Nos enfrentamos hoy día a otra crisis, que es la de la imaginación, que es una crisis que está invisibilizada y que desde nuestras disciplinas, por lo menos de las que tenemos en la facultad, es de donde se deberán producir más imaginaciones y donde justamente estamos un poco entrancados en saber cómo avanzar hacia esas nuevas imaginaciones. Y esto que es algo que Mark Fisher ya veía antes de 2009, porque esto es la traducción. Ahora también, esto es un poquito más extendido, pero me interesa porque de una u otra manera se encadena con lo anterior. Esta es una 4ª provocación, en este caso de Nancy Fraser, en el libro Los talleres ocultos del capital del año 2020, traducido el año 2020, un libro un poco más antiguo. Por grande que sea nuestra incertidumbre con respecto al punto final, una cosa está clara: si no nos esforzamos por materializar esta opción ahora, permitiremos que se prolongue el presente interregno. Y eso significa condenar a los trabajadores de cualquier creencia y color a una creciente tensión y una peor salud, a la hipertrofia de la deuda y al exceso de trabajo, al apartheid de clase y a la inseguridad social. Significa sumergirlos también en un océano cada vez más profundo de síntomas mórbidos,
en odios nacidos del resentimiento y expresados en la persecución de chivos expiatorios, en brotes de violencia seguidos de ataques de represión, en un mundo vicioso, en guerra, que todos contra todos, donde las solidaridades se contraen hasta el punto de desvanecerse. Para evitar ese destino, debemos romper definitivamente tanto con la economía neoliberal como con las diversas políticas de reconocimiento que la han sostenido últimamente, dando lugar no solo al etnonacionalismo excluyente, sino también al individualismo liberal meritocrático. Solo uniendo una robusta política igualitaria de distribución a una política de reconocimiento sustantivamente inclusiva y sensible a la clase, podremos construir un bloque contrahegemónico que nos lleve más allá de la crisis actual a un mundo mejor. Nuevamente, en línea con lo de Fischer, de situarse en entender el problema en profundidad y de la urgencia de las cosas, porque pareciera ser que avanzamos hacia un mundo que nadie realmente desea, ni siquiera los etnonacionalistas, ni siquiera los libremercadistas, porque ese mundo que nos espera en el futuro no existe, se desaparece. Esto, reconozco, lo encontré hoy, me pareció muy interesante. Yo generalmente sigo mucho lo que hace Eric Swingedow, no sabía en qué estaba y encontré este texto que me pareció valioso. Una cosa sobre el texto anterior de Nancy Fraser es en el contexto de la posible reelección de Donald Trump. En ese contexto que ese texto surge, como si no hacemos algo ahora tiene que ver con un proyecto progresista para el caso norteamericano. Es importante como el contexto en ese caso porque era muy contextual ese capítulo. Bueno, en este caso Lucas Paul con Eric Swingedow en el Journal de Political Geography dice, esta es la última parte de ese artículo, en otras palabras, tenemos que considerar una forma de disfrutar colectivamente del cambio climático sin seguir destruyendo aún más el planeta ni sacrificar en nombre de la naturaleza un disfrute caracterizado por un desinterés en estas reglas dominantes que nos deja sin ningún fundamento sobre el cual sostenernos y que no promete ninguna realización o plenitud. Es a través de este proyecto político que se podría constituir un clima común y facilitador. Ante todo, tenemos que insistir en que, en efecto, no hay alternativa. Y esto es importante también un poco de contexto. En la tesis de Paul y Swingedow dicen que los que tienden a reproducir los errores que profundizan el cambio climático encuentran un disfrute en esa reproducción. Por ejemplo, el disfrute de la renta. La gente que está produciendo el cambio climático está rentando de esa producción. Por lo tanto, no desean detenerla porque lo disfrutan. Es algo que necesitan. Es parte de un vicio, por decirlo así. Entonces ellos dicen que hay que buscar otra forma de disfrutar, que tiene que ser beneficiosa del cambio climático. Un poco, uno podría decir, quizá en su momento los bonos de carbono fueron eso, ¿cierto? Como que uno pudiera rentar con reducir la huella de carbono, pero al final eso no funcionó, por a veces motivos, porque era más rentable el otro, todavía es más rentable el petróleo que los bonos de carbono, o por poner un ejemplo. Esa es otra provocación que creo que es interesante, porque es hablar de entender, y de hecho hay muchas citas de Lacan en el texto de Swingedow y de Paul, entender que hay un disfrute detrás de este proceso de cambio climático. Hay alguien que está pasándolo bien con esto. Esto es otra provocación, que el solo libro es una provocación, ya basta con leer el título y la portada, ¿cierto? Cómo reventar una cañería. Es el título de este libro de Andreas Malm, que ahora tiene el tráiler de esto de acá, es el tráiler de una película que se está haciendo, inspirada en el título. Entonces, ¿qué es lo que dice Andreas Malm? Que no hay camino, porque un poco también encadenado con lo de Swingedow y de Paul, como nadie está haciendo nada realmente y mucha gente está disfrutando, no queda otra cosa más que la violencia. La violencia es el único camino para salir del cambio climático, y esto es una violencia no contra la gente, sino que contra cosas, pipelines, centrales eléctricas, ese tipo de violencia, donde no hay heridos humanos, sino que hay daños al proceso productivo que reproduce el cambio climático, que tiende a profundizarlo. Y bueno, esto es una polémica en sí mismo, porque ya ahora también Andreas Malm es un profesor de la Universidad de Uppsala o Malmo, no me acuerdo, en un país escandinavo. Entonces se le critica, bueno, tú vives muy bien y estás diciendo esto que la gente salga a reventar cañerías, pero tú no te vas a mover de Suecia, o sea,
va a estar ahí en el estado de bienestar de lo más feliz, mientras el resto de la gente tú lo estás mandando a reventar pipelines. Y bueno, es interesante la reflexión porque ya hay una ficción asociada a esto. O sea, como que pocas veces el programa político inspira la ficción, muchas veces al revés, la ficción inspira el programa político. En este caso, esta película que salió este año, en abril de este año, se inspira en la teoría. Entonces, interesante esa conexión de ficción, realidad, etc. No sé si alguien vio Mr. Robot, la serie, pero un poco de eso, ¿cierto? Mr. Robot pretendía eliminar la deuda de la tarjeta de crédito de todo el mundo, reventando los servidores que almacenan la deuda, y sin dañar a nadie, simplemente destruyendo equipos, no destruyendo gente. Uno podría decir incluso que hay una vinculación con la causa mapuche, porque la causa mapuche en teoría, no sé si funciona así, pero en teoría no daña a nadie, sino que revienta los camiones de los forestales, ¿cierto? Entonces destruye la cuestión que se lleva el bosque, no a los que talan el bosque, pero en la práctica sabemos que las dinámicas son mucho más complejas. De hecho, en Chile nosotros podríamos decir que ir y volar una pipeline no va a ser nunca tan inocente como uno cree que lo es en la teoría. Entonces, bueno, esas son las provocaciones que les traje hoy día, son mis cartas ahí como tarotista, no sé si tarotista o como decirle, o groupier de casino, para ver quién elige qué y ahí ven cómo apostamos. Y con dos preguntas que tratan un poco de situar estas conversaciones en lo que a lo que vinimos, que es cómo la crítica puede aportar a evitar el colapso planetario que producirá las crisis en curso, como las que pudimos ilustrar en parte de esta literatura, y cómo evaluar la ética de la crítica frente a la crisis planetaria. Porque nosotros, en teoría, como estamos en la academia, somos parte de lo que elaboramos la crítica, ¿cierto? Nuestra pega, o sea, los arquitectos que estamos acá, los que somos arquitectos y estamos acá, hacemos pura crítica, no hacemos obra. Bueno, aparte del profesor Valenzuela, que es el único aquí que está haciendo constantemente cosas materiales, el resto hacemos pura crítica, estamos parados en la crítica todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con la crítica? ¿Cómo nosotros desde la crítica logramos algo que no sea crítica solamente? ¿Cuál es la ética frente a eso? Bueno, ahí hay unas par de preguntas, yo no sé si hay algún voluntario que quiera iniciar esta conversación. Ahí, si quieren que volvamos a alguna de las imágenes, de las citas, me dicen nomás, estamos abiertos. Yo ingenuamente me lanzo quizá. La provocación 3, la que presentaba Mark Fisher sobre la crisis de los imaginarios, la crítica de alguna manera ayuda a construir esos imaginarios. El trabajo de docencia que hacemos acá en la universidad es entregarle a los chicos herramientas para poder imaginar mundos posibles, porque usualmente no han estado expuestos a otros. Entonces, a pesar que, claro, la crítica no edifica de manera concreta como el profesor Valenzuela construye, sí edifica en los chicos ideas, y me parecen súper interesantes. Hay varios talleres aquí en esta universidad en donde la crítica edifica ideas modestamente de sabotaje. El sabotaje infraestructural que podemos ver en How to Blow Up a Pipeline, también se puede hablar sobre el bosque de Panul, en las cercanías de comunas de Santiago, en donde pequeñas estrategias de movimiento de tierra pueden ser sabotaje. Entonces, la crisis edifica en los chicos ideas que después se pueden transformar en proyectos, y yo creo que desde allí la crítica aporta de manera edificante, a pesar de que efectivamente la primera directriz es un abstracto de sembrar una idea, a lo Inception, si es que estamos hablando de arte referente cinematográfico. Es buena esa parada porque justamente, bueno, Camilo que estaba acá, voy a aprovechar ahí de tirarle un poco la pelota porque como que para allá va, que estaba acá viendo casi como un outsider de lo que es el proceso del proyecto de la Escuela de Arquitectura, que es lo que mencionaba la Linda, que se está buscando justamente las imaginaciones y otras formas de imaginar posibles futuros. Y bueno, tú, Camilo, tienes una postura frente a ese proceso de imaginación, y bueno, has visto un poco también hace poco, ayer estuvimos ahí en Villa Frey viendo algunos proyectos. No sé si también engancha un poco ahí con lo que decía Linda, si crees que hay algo ahí en las preguntas que hace Fisher que te parezcan relevantes para profundizar. Sí, claro que sí. Algo que entrar. Yo pienso que hay todas estas provocaciones se suman una con la otra. Este modelo de la crisis, que no es una sola, la crisis de la vivienda, la crisis del futuro, la crisis ecológica,
la crisis del individuo. A mí me parece que todo esto se juntan y se suma de una manera. Pero al revés tiene también que el discurso de la crisis de una manera institucional y también un modelo de representación de la realidad, en el sentido que la crisis nos dice que estamos parados, que no hay alguien que hacer, no hay futuro, tú lo decías, ¿no? En este sentido. Y a mí me parece que el discurso de la crisis es como algunos llaman una crisis ordinaria, en el sentido que la crisis es de dónde, de cualquier lugar, de cualquier individuo, de cualquier manera, entonces es total, ¿no? Y además es un discurso que para la crítica, y ahí pienso que hay una relación entre crisis y crítica, en el sentido que la crisis de una manera produce, claro, crítica, pero impide el producimiento de la crítica. Esto es un tema que en la teoría política es muy fuerte en el debate. Y a mí me parece que hay esta idea del imaginario es súper fundamental porque de la película y del film, ¿cuál es la narrativa del no futuro? Y a mí me parece fundamental esta idea. Nosotros dibujamos prácticamente y no prácticamente imaginario de futuro, de historia. Y por eso el diseño en esta manera es suficiente. La crítica no es solamente una crítica estilística o una crítica de una obra, o por lo menos, pero es una crítica más bien social, en el sentido de todo este discurso que construye el individuo y la sociedad, el espacio de la sociedad. El imaginario me parece, como se dice, parado, fijo. Hay solamente un imaginario de los planetas que se acaba, hay solamente un imaginario de un fracaso, hay solamente un imaginario de cariño y cuidado del otro. Entonces hay un vocabulario del imaginario que yo pienso es para nosotros muy importante revelar y dibujar un distinto idioma de este vocabulario. Y ahí donde yo pienso que hay elemento crítico. La crítica sirve, lo que yo pienso, a dibujar este vocabulario distinto. Porque que sea futuro, que sea planeta, que sea agua, que sea pipeline. Y ahí está la idea del blow the pipeline. Claro, es muy de clase, muy elitario, ¿no? Pero es muy fuerte esta idea ¿cómo se dice? Que me dice Swingle, de sacarse de afuera, de no comprar este discurso. Entonces, buscar un otro discurso intelectual, un otro discurso de hierramiento, un otro discurso práctico, que es exactamente la práctica, alguna parte de la práctica que he visto esta semana. Sí, mientras escuchaba a las y los colegas aquí conversando, me acordaba de algo que decía Bruno Latour en su último libro, que decía de que en este escenario post-pandémico todo el mundo estamos tratando de volver a como era el mundo antes, ¿ya? Lo más rápido posible, pero ni la Tierra ni sus habitantes son ya lo mismo, estamos en un escenario distinto, confinados por temas como es la emergencia climática. O sea, él incluso cuestionaba esta cosa de que alguien podría disfrutar, por ejemplo, como mencionabas tú en este escenario. Y ahí, claro, yo creo que cabe la reflexión acerca como del concepto de crisis propiamente tal. Porque claro, crisis nos habla algo de que puede ser momentáneo, que va a pasar, que es algo excepcional, cuando lo que estamos viendo hoy en día, que es, o sea, casi es la situación permanente, ¿ya? Y eso, obviamente, como hay una base, no sé, cultural, social que está ahí y que se ve quizás aumentada por temas como coyunturales. Y ahí quizás, podríamos convenir que estamos quizás en el peor momento, ¿no es cierto?, de la coyuntura, alimentando esta como crisis permanente. Y también me acordaba, un trabajo que estuvimos, que todavía está en desarrollo, que estuvimos con Pancho y con otros colegas en enero en Antofagasta, persiguiendo un poco, buscando narrativas, discursos vinculados como con estas temáticas. Y una de las cosas que observamos, por ejemplo, preguntábamos temas de contaminación, de crisis climática, y hicimos
30 entrevistas en total, la gente de todos los ámbitos, hombre, mujer, incluso un poco más de mujeres, mineros, no mineros, trabajadores de todo ámbito. Y partíamos con una pequeña encuesta y después una entrevista en profundidad. Y en la encuesta, por ejemplo, preguntamos acerca de ciertas nociones de cambio climático, contaminación, y había como una convergencia total en que el cambio climático existía, que era de origen antropogénico, que hay que cuidar el medio ambiente, o sea, un discurso como muy instalado, muy políticamente correcto, y que después, en la tercera vuelta de la entrevista, empezaba a aparecer como lo que había detrás, que en el fondo había muy poca conciencia de qué es lo que significa, de qué son los impactos, de que lo que ellos pensaban que no era impacto, finalmente lo era, y por tanto, claro, había también una dimensión como de falta de crítica total, y unos discursos como base instalados que como que terminan como nivelándolo como todo. O sea, incluso hasta alguien que puede decir, no, mira, en realidad yo me opongo a esto, ¿no? Tampoco aparecía eso. Y vinculando con lo que mencionan ustedes, esto de la capacidad de imaginar, esta como crisis de la imaginación, nosotros también lo vimos de manera como bastante terrible, porque una de las preguntas que hacíamos era, ¿cómo se imagina usted la región de Antofagasta en 20 años más? Y fue la pregunta más difícil, o sea, la gente no tenía como, no podía ver que había un futuro distinto, nada, ni siquiera imaginarse algo muy distinto lo que podía pasar en 20 años más. Y por tanto, si tuviéramos que someter, por ejemplo, a esta idea de que estamos en una crisis, ahí tomo prestado un concepto también que en ese trabajo en terreno nos dijo Cristina Dorador, cuando hablamos con ella con Pancho, nos decía que aquí estamos en una crisis epistémica. O sea, finalmente es una crisis de sentido profundo. Y claro, nosotros aquí estamos hablando de esto desde la academia, muy top-down, pero también es bottom-up, porque eso es lo más complicado. O sea, nosotros vimos ahí en terreno, también en regiones donde se están dando disputas intelectuales y como del futuro del país de manera muy, muy fuerte, y se nota, pues una crisis de sentido profundo, epistémica, de conocimiento, de cómo se reconoce y se significa el mundo. Bueno, esa experiencia en Antofagasta fue súper interesante. Y no sé si Rodrigo también, que ha estudiado mucho las zonas costeras de Chile y que, bueno, y siempre desde el pensamiento crítico, y ahí hemos tenido varias conversaciones sobre justamente esto, pues, ¿qué pasa con el pensamiento crítico en Chile? Bueno, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un lujo estar con ustedes, escucharlo, tener estas instancias de trascender, digo yo, la crítica chilena, que es encontrar todo malo, ¿no? Esa es la crítica chilena entre los académicos, que es un poco como depredadora, ¿no? Y otro, la crítica, lo que decía usted, ¿no? De que a qué nos va a llevar este momento de crisis. Yo he trabajado básicamente en estudios, mi trabajo siempre ha sido partir de lo empírico, ir a lo teórico, a lo empírico, ¿no? Y veía eso, voy a hacer puros ejemplos empíricos y ojalá que es mi forma de trabajar. Y veía eso digo yo, de los suecos de Suecia, ¿no? Y tú vas a decir, ¿qué relación iba a establecer Cerro Chuño? Y ustedes dirán, ¿por qué Cerro Chuño? Porque eran residuos suecos que se los compró un chileno para sacar la última gota de metal, ¿no? Y eso se transformó, y eso nació saboteado. La política de los 90 de vivienda nació saboteada. Perdona que te diga, fue inmediatamente, porque cometió los errores que el discurso no decía que iba a cometer, pero los cometió, y hubo que mejorar las viviendas, ¿no? Al mejorar las viviendas y la ley de calidad de vivienda, ¿qué es lo que hizo? Terminó aumentando los subsidios, subiendo los precios, y eso derivó en un análisis muy económico, muy simple, terminó impidiendo a las familias de bajo ingreso finalmente poder acceder a esa vivienda. Y ahí están los 650.000 viviendas de déficit. Entonces, lo interesante es qué preguntas nos hacemos respecto a los momentos de crisis. Otro ejemplo empírico, Antofagasta, problema del agua. La planta desalinizadora más importante del Pacífico está en Antofagasta. ¿Quién tiene la tecnología? La minería. ¿Quién es la minería? Ya sabemos quién es la minería. Entonces, el problema que veo en esa solución al agua, la desalación tiene que ver con el costo 1 a 3. 1 vale el agua continental clásica y 3 vale desalada. ¿Quién tiene la tecnología? La minería, ¿no? El sector extractivo, ¿cierto? Nuevamente coloco otro caso empírico. Y el último, para terminar, otro caso empírico. Nosotros como país, nuestra economía, cuando pensamos, y lo que me parece a mí tremendamente interesante de las crisis, la segunda vuelta puede referirse a la cuestión latinoamericana, pero lo de la crisis del litio Chile.
queremos ser un país industrializado. Desmontamos la industria hace 50 años, un proceso constante de desmontar la industria. Aquí lo que hacemos, lo que hay, es lo que un poco hemos venido conversando con Francisco, con Juan, entender cuál es la base económica de nuestra población. Nuestra población, ustedes miren las cifras, ¿cuántos son? 3,5 millones de personas trabajando en el sector del comercio, en el retail, en ese tipo de actividades. Esa es nuestra base productiva. Entonces, desde un día para otro va a empezar a fabricar entonces batería, ¿no? Entonces, coloco ese tipo de situaciones porque nos llevan a pensar en lo que hemos hecho como país, los últimos 50 años de transformación, en qué nos construimos, cómo el modelo chileno hizo un trabajo extraordinario. Extraordinario, digo yo, porque nos disciplinó, ¿no? Sí, el neoliberalismo chileno, perdón que me vaya a lo que me interesa a mí, finalmente no es una cuestión material, es algo inmaterial que tiene que ver con la formación, ¿no es cierto?, del homo económico. Y eso es lo que hizo. ¿Qué pregunta nos hacemos ante esta crisis? ¿Cómo la explicamos? Porque tampoco es nueva, ¿no? Es parte del proceso. Así que es para seguir, son provocaciones para seguir conversando. Yo puede que esté muy equivocado. O sea, en esa línea, Rodrigo, porque yo estoy con tu tesis, yo creo que sí el modelo neoliberal consigue producir al Homo economicus chilensis, lo forma, lo constituye y al parecer lo consolida, ¿cierto? Hoy día vivimos en una sociedad orientada a la renta, donde todos por oposición o por omisión o por adhesión somos Homo economicus, ¿cierto? Estamos en una lógica de que tenemos que, desde que vamos a, no sé, a comprar un bono de salud hasta que, bueno, cualquier cosa, hasta las matrículas del colegio uno firma un pagaré también. O sea, para todo el mundo, para todo está un proceso de lógica financiera detrás del proceso de la relación social, prácticamente para todo. Entonces, en esa línea, y trayéndolo también un poquito a los últimos eventos nacionales, o sea, y ahora aquí quizás más a los chilenos, pero también la mirada de Camilo es muy informada al respecto. Se dice este refrán, ¿cierto? No eran 30 pesos, no eran 30 años, eran 30 pesos, por el problema del estallido, ¿cierto? Al principio el refrán era, no son 30 pesos, son 30 años. Hoy día se dice, no eran 30 años, eran 30 pesos. En esta misma lógica, de que en realidad no era un problema no era un problema de dignidad, no era un problema de calidad de vida, de costo, era un problema de costo de vida y de capacidad de pago. Homo economicus puro. ¿Qué piensan de eso? No sé dónde voy, pero me lanzo. Y no, me parece muy interesante. No sé, este tema del tiempo, dinero, ¿no? Del último ejemplo. Me parece súper importante esta idea de la crítica, de la crisis, no como un gap histórico, como un corte histórico, pero más como un tiempo histórico que nos construyó este momento largo. Fisher dice otra cosa en la cita que dice, que es más fácil entender la fin del mundo que la fin del capitalismo. Ahora, el capitalismo y el libre no son la misma cosa, lo sabemos, pero me parece interesante este enlace en el sentido que entender la fin del mundo es más fácil. Yo acuerdo esta dibujo con la Audre Lorde, que poeta black, de otra cultura. Él decía cómo para desmantelar, para desarreglar la casa del quien tiene el poder, no puede ser hecho con la misma estructura, con la herramienta a cual la casa del poder estuvo hecho. Entonces, ahí este tema, nos llevamos entre un tema ecológico siquiera o de futuro, pero aquí el tema que tú planteabas más bien, que tenemos, entonces no es futuro siquiera, es un presente. Este presente a mí me alcanza que tenemos una dificultad en ¿cómo se dice?, diseccionar el presente, porque nos falta la palabra, nos falta la herramienta, tenemos entonces hay como un bloqueo, pero es un proceso muy histórico que, como tú dices, sigue de 50 años o más. A mí me parece muy fuerte, porque nos deja la posibilidad de no pensar a un sistema distinto. Entonces la crítica se pone en un imaginario alternativo, no un imaginario que surge desde ahora, ¿no?
que se manipula en el ahora. Claro que la escala es muy distinta. Aquí hay la dirección entre la pequeña cosa, la cosa muy local, la cosa muy no particular, a este un proceso más largo que, claro, hemos visto que es muy complicado porque el sistema lo toma, lo llega, lo captura de otra manera, como Rodrigo decía. O sea, me parece que el problema futuro o la palabra futura es súper importante de comprender. Sí, te lanzaste de buena forma. Sí, porque y reviviendo, ya que reviviste a la cita de Fischer, que en realidad es la cita de Jameson y que en realidad es la cita de Zizek, y que así se encadenan las tres. Revivamos también a Marx con su tesis de Feuerbach, de esta idea de que los filósofos se han dedicado a explicar el mundo, cuando en realidad de lo que se trata es de transformarlo. Y ese es un poco el llamado de la imaginación, ¿cierto? La imaginación al futuro y lo que hoy día incluso se llama los estudios del futuro, que son hasta métodos estadísticos que permiten proyectar escenarios futuros, que se están utilizando mucho en estos reportes también de futuro del cambio climático, que son generalmente asumen medidas bastante liberales dentro del marco de lo que sugieren. O sea, no cambian nada, sino que simplemente exigen, en vez de usar auto de benzina, usen auto eléctrico, saquen Chile, saquen el litio que puedan, da lo mismo, esos países, lo que nos importa es lo que pasa en el centro, ¿cierto? En el centro mundial, en el charco, que se le dice Londres, Nueva York, ese espacio geográfico, ¿cierto? Geopolítico de Wallerstein. Pero volviendo también a esa idea, o sea, ¿cómo imaginar fuera de la caja? Porque hay una caja, estamos en una caja, ¿cierto? Nuestra caja es neoliberal, el neoliberalismo, el homo económico que decía Rodrigo. Y pareciera ser que cuesta imaginar algo que no considere justamente el mercado de las leyes de oferta y demanda como una solución viable, pero las hubo antes. Y esta idea de Marx, de la tesis de Feuerbach, de dejar de explicar el mundo para empezar a transformarlo, decantó en una serie de proyectos utópicos en el principio del siglo XX, fin del siglo XIX, que eran bastante transformadores. La mayoría de ellos citaba también la obra de Marx, entre ellos Engels, entre otros. Hablaba de la disolución de la familia, ni más ni menos, como una estructura inmovilizante de la sociedad progresista. Bueno, había una serie de cosas que era interesante revisar, pero hoy día es interesante revivir a Fischer, que dice lo mismo que dice Zizek, que dice lo mismo que dice Jameson y que dice lo mismo que dijo Marx. O sea, como que en realidad pareciera ser que incluso en nuestros autores más progresistas hay un choque. Hasta aquí llego. Y de hecho, bueno, el mismo libro de Fischer, en lo que hay que hacer, no es muy distinto de lo que hace el mundo sueco o los escandinavos. Y ya vimos, bueno, acá por lo menos en la facultad, hace una semana tuvimos una experta en modelo de vivienda sueco que dijo que fracasó ese sistema porque también se neoliberalizó. O sea, está totalmente neoliberalizado hoy en día. Entonces, incluso nuestros mejores autores progresistas chocan dentro de la caja del laberinto de los ratones, ¿cierto? Que es este neoliberalismo que pareciera que todos creemos que estamos saliendo y en realidad no. Llegamos a otro muro y hay que devolverse como ratón en el laboratorio de los grandes poderes fácticos. O no sé si llamarlo así ya, para que no me llamen, ¿cómo se dice?, conspiranoico, pero bueno, hay alguien que controla esto, si estas son personas detrás de todos estos procesos, no es una máquina. ¿Qué hacer entonces? Es como una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo imaginamos? Somos llamados a imaginar. Perdón, voy a acercar un poco. No sé, como que me da un poco de angustia la pregunta, Francisco. No, esto de la imaginación, sé que yo no siendo experta en temas de vivienda, pero volviendo a esta otra parte del argumento que es la provocación de cómo imaginar, porque está el asunto de que entendemos que están tan cooptadas las ideas de futuro que no podemos imaginar otra cosa. Y sin embargo sabemos que otras cosas han existido. Entonces nuestro futuro no es lo que va para adelante, sino lo que ha pasado hacia atrás. Hemos conocido sociedades matriarcales, hemos conocido maneras de edificar en altura que no exigen hormigón armado, hemos conocido experiencias y aún así insistimos en el relato, en dejarlas en la periferia como fueron situaciones excepcionales y no fueron lo que pareciera ser la norma. Y aún así, independiente de que no tenga prevalencia estadística, dejan de ser menos reales o ciertas o poderosas esas imaginaciones.
Yo creo que en revisitar el relato de que no estamos tan cooptados que no podemos imaginar, ni siquiera es necesario inventar la rueda, porque hubo un momento antes en donde las cosas fueron completamente diferentes. Hay cosmovisiones que hablan incluso de lo no humano, o sea, Viveros de Castro presenta esta reflexión sobre que antes de a dónde estábamos nosotros antes del mundo y el inicio de todas las cosas, todo era humano. Entonces y me he encontrado con relatos muy bonitos haciendo docencia acá sobre otras formas de hacer cosas y insistimos en un futuro que tiene que ser inventado, pero para mí quizás hay una invitación a no ver en el futuro hacia adelante, sino que el futuro siempre estuvo atrás, en estas otras versiones de mundo que también habitaron esta esfera terrestre y que también hicieron las cosas de otra manera, porque esta aceleración del capitaloceno y de las 21.000 formas que hemos llamado al periodo financiero acelerado desde los 70 con la quema de combustibles fósiles es un nanosegundo en la historia de la humanidad y más aún en la de la esfera terrestre. Eso O sea, la tiro, la lanzo, para quien la quiera tomar. Es buena esa porque también hay una degradación sistemática de la historia como herramienta de investigación del futuro, ¿cierto? No en nuestra disciplina, por supuesto, pero sí en los tomadores de decisión. Entre otras cosas, hasta hace no muchos años atrás se hablaba de eliminar los ramos de historia y se eliminaron los ramos de ¿cómo se llama?, de educación cívica de los colegios. Sí. Y hubo un proceso ahí también de degradación de esos enfoques disciplinares, o esas disciplinas, literalmente. ¿Cómo? Porque también ahí la pregunta linda es, una pregunta que cuando yo hice el máster con Camilo, él nos decía siempre, ¿cómo cambiar la escala? O sea, claro, ¿cómo pasar que me pasaba en Inglaterra, era un ejemplo típico, cómo pasar de la villa en Inglaterra, off the grid, que usa pura energía fotovoltaica, que planta todo lo que se come, que mata a sus propios animales, pasar de esa a una villa de 100 personas a un planeta de billones de personas. Esa pregunta que es compleja, o sea, yo mismo hago la pregunta y empiezo a pensar la respuesta, pero porque también hay un tema de marketing de cómo instalar una idea nueva, logrando que penetre en el homo economicus, que tiene esta rigidez brutal de la oferta y demanda. También ahí hay una... ¿Cómo tú transformas ese presente para poder instalar la historia? Porque ya traigamos al modelo de Burgess, no sé, o alguno de Howard, alguna de esas ciudades utópicas del principio del siglo XX, quizás serían buenas, pero ¿son rentables? Te preguntaría el que tiene que poner la plata para empezar a hacer eso. ¿Cómo yo voy aquí? Que es lo que se pregunta en Chile cuando uno quiere saber cuánta plata va a ganar en un negocio. ¿Qué hacemos contra esa sociedad orientada a la renta? Puede ser solo porque pensámonos. Y una pregunta, puede ser interesante ahí, podemos poner la provocación, dejamos sobre la mesa este tema del pragmatismo que hacemos. Yo pienso que tenemos también que ser pragmático, pero pensar a un pragmatismo muy distinto, que es lo que yo entiendo de lo que Linda nos está llevando. En el sentido que me parece súper intentar 3 modelos de pensamiento crítico, ¿no? El primero es lo del ser inactual, lo que tú dices, ¿no? Inactual, que no es necesariamente en lo temporáneo, en la mesa. Puede ser histórico, puede ser de otro idioma, de otro lenguaje. Y a mí me parece una postura crítica súper importante de este sentido. Ampliar, romper, que le invito de Blow the Pipeline, ¿no? Es romper la ecuación común. Esto me parece un gesto crítico siempre, ¿no? Llevar a otra cosa en la mesa. Rodrigo decía, ponemos otro tema, otro ejemplo. Este modelo crítico es muy importante, no llevar inmediatamente a una respuesta pragmática. Pragmática en el sentido que no es que no sirve el pragmatismo, pero más bien lo que yo aprendo de Linda e entiendo es un pragmatismo distinto. Este pragmatismo distinto requiere un atteggiamento que me parece ser interesante. Inactual è algo inactual dentro de una storia, dentro de una ecología distinta, dentro de una epistemología distinta. Esto me parece que más bien parte de una literatura
neomaterialista, parte de una literatura feminista, si quieras, de distinta manera, aiutò de una manera un pensamiento critico adentro di una politica economica specifica. L'altro è l'intempestivo. Michel Foucault decía siempre que la crítica es ver cosas donde no están. Esto me parece súper, escoger esta novedad, que no es una novedad capturada del sistema, la innovación, no es innovación, es algo que no es visible, algo que es olvidado, es algo que es escondido, es algo... Esto me parece a nosotros que hablamos de una academia pública, ¿no? De una academia afuera de la academia, de una academia que... Esto me parece una versión creativa, si quieras, ¿no? De un modelo, de una posibilidad de un modelo que... Entonces, otro que podría ser, ¿por qué no? ¿Qué hacemos? Más, ¿por qué lo vamos a hacer? Esta pregunta de qué vamos a hacer puede ser desarreglada de otra manera. Hay una postura muy fuerte de un modelo de crítica contemporáneo que dice que la cosa que tenemos que hacer y hacer la cosa que que sabemos hacer es hacerla buenísimo. Porque las fuerzas que están afuera son tan grandes que entonces fijamos sobre lo que nos metemos, lo que nos queremos, que estamos juntos, que sea a nivel social, que sea a nivel de dibujo de red o que sea a nivel de investigaciones. A mí me parece súper fuerte un pragmatismo de ruptura, si quiere. Aquí el blow the pipeline, metafóricamente, me parece más interesante que blow realmente, ¿no? Claro, no vamos a blow ni a nada, ¿no? Pero me parece súper importante de romper un equilibrio intelectual de idioma que ha una postura crítica en este sentido. Entonces, llevar la crítica desde la crisis de una manera, que era una postura francofortista, si quiere. Esto como postura me parece algo que discutir. Sí, bueno, en este punto que ya se está como delineando, ¿no es cierto?, como hacia como un lineamiento, definición de un cierto pensamiento crítico, claro, siento que debo hacer una queja disciplinar, ¿ya? Porque, claro, si bien, a ver, hay pensamiento crítico, hay discursos críticos en torno a vivienda, urbanismo, hay autores, aquí ya se han mencionado, por ejemplo, Rodrigo tiene mucho trabajo como desde una geografía crítica, del ámbito en que vengo yo en origen, siendo arquitecto y arquitecto que trabaja temas de sustentabilidad o digamos arquitectura sustentable. ¿Ya? Arquitectura sustentable, cuando uno le busca en Google la arquitectura sustentable, le va a salir una casita con muros verdes y artefactos y ventilación pasiva y lleno como de dispositivos. Y esa noción de arquitectura sustentable o gente que se llega a arquitectura sustentable es súper funcional a la acumulación de capital. O sea, es muy desde elaborar nuevos elementos, nuevos modelos de consumo para seguir alimentando el modelo, muy alejado, ¿no es cierto?, de atacar el tema de fondo, ¿ya? Y eso yo lo veo como de hecho como una brecha disciplinar súper fuerte, porque de verdad, o sea, si la discusión en torno a arquitectura sustentable ni siquiera va al core de la disciplina o de la arquitectura, es como desde la rentabilidad, desde el market premium, desde el sistema de certificación, muy desde esa perspectiva como capitalista que ustedes también han estado describiendo muy bien. Y eso lo encuentro sumamente complicado porque, bueno, por suerte ese instalado viene un poco desde afuera, pero también de nuevo, es como decía Linda, periférico, o sea, no está en el corazón como por ejemplo, de la disciplina arquitectónica, pero sí hay unas ciertas nociones de cómo se estructura las lógicas, ¿no es cierto?, orientadas a la crisis climática, al cambio climático, y efectivamente, claro, hay una relación como de dependencia, ¿no es cierto?, que esta cosa que se viene hablando desde los años 70, entre el norte y sur global, y donde aspectos que hoy en día están súper en boga, como la descarbonización, o por ejemplo la electromovilidad, que es un súper buen ejemplo, en el cual, para poder avanzar en la superación del cambio climático, hay que reemplazar todos los automóviles que tenemos hoy en día con combustibles fósiles por autos eléctricos, y con eso se soluciona, ¿ya? Y es un discurso súper instalado, ¿ya? Y claro, pero bueno, y además súper instalado en Estados Unidos, en Europa,
donde además para esos autos, para convertirlo en auto eléctrico, necesita carbón y litio que vienen desde acá, ¿ya? Y con lo cual, nada más nos tenemos que hacer cargo, y ahí lo entronco que también comparte el trabajo que hace Linda, o sea, haciéndose cargo, ¿quién se hace cargo de los impactos socioambientales? Quedan acá, ¿ya? Entonces, para ir avanzando también, como decía Pancho, hacia cómo superar estas nuevas miradas, efectivamente requiere una capacidad de imaginación de salir del discurso como local. O sea, esto es una cuestión que requiere unos niveles de autonomía en este eje norte-sur distintos. O sea, tiene que haber una mirada bastante más amplia que caer a veces como en el discurso, en el relato como identitario, como del país, como que todo está pasando acá, cuando en realidad hay re poca salida, si es que en realidad, claro, desde el norte nos siguen pidiendo materias primas aceleradamente, estamos convirtiéndolo, vamos a cambiar el cambio climático y, o sea, no va a haber vuelta, o sea, vamos a estar, de hecho, en esta situación global como en el peor de los mundos, nosotros. Yo creo que para complementar eso, cómo pensamos de estas crisis, está claro que el Homo economicus, ¿lo dije bien? También es este sujeto que está orientado por el placer, es muy hedonista, y si cambiamos el origen del placer por el otro y le entregamos a ese placer un goce que no es solo individual, sino que es colectivo, volver a cooptar a ese hombre que no quiere abandonar sus privilegios ni su comodidad, porque ir en auto es súper rico, es más rico que ir en bus. Entonces, es más atractivo que el transporte público, pero si volvemos todas estas experiencias colectivas placenteras nuevamente, casi una cosa media soviética, del goce, del balneario, no sé. Quizás allí haya de nuevo como esta manera de guiar el discurso como medioambientalista, no desde una cosa punitiva, sino que nuevamente desde el placer, que creo que es la palabra que era joyfulness, aparecía en una de las láminas. Para mí eso es algo como súper central. Si es punitivo, si es el dedo, nadie va a como comulgar con esa idea de futuro. Pero no solamente punitivo, pero yo pienso que es una idea de una nueva economía de un deseo. Esto me parece súper importante, porque ahí no es solamente ¿no? positivo, negativo, economía ahí, más el deseo de esta dimensión afectiva entre los cuales construimos. Y a mí me parece súper importante. Y adentro de la arquitectura, el urbanismo, son súper central, no solamente en el objeto, claro, pero a nivel de espacio. Estimulante la conversa, lo que escucho. Uno quería hablar más de la crisis, pero voy a tratar de hacer el enlace ahí de lo que decía Felipe, las soluciones, y esas soluciones al cambio climático finalmente están basadas en más de lo mismo, más producción, más consumo, ¿no? Y es distópico. Ustedes saben que en China ya hay un kit que se vende, se pueden comprar por internet. No sé si se podrá por el momento, yo son la noticia que tengo, que uno puede reconvertir muchos automóviles en automóviles eléctricos, ¿no? Y ese kit es muy barato, no es caro, ¿no? O sea, yo digo, uno se imagina eso, ya el mundo no habría lugar en las ciudades al menos para que entrara ese parque automotriz, si es que lo reviviéramos, que decían que el costo estaba en alrededor de $1.000. La información que va recibiendo, esta información no es tan clara, pero eso es lo que uno va recibiendo. Y lo otro que quería yo volver a la cosa de la crisis, Latinoamérica, la cuestión regional, yo me impresiono viendo Sudamérica nomás, digo Latinoamérica, del Río Grande hacia el sur, digamos, hasta la Patagonia. Es un mundo de 600 millones de habitantes, más o menos, y uno piensa en ciudades como San Pablo, por ejemplo, que yo me impresiona mucho, y uno ve la crisis humanitaria vinculada a los procesos de migración, pero ve la crisis humanitaria vinculada al proceso de urbanización. Y pensar que habían 50.000 personas en la calle, en la rúa, como dicen los brasileños, solo en el estado de San Pablo. Eso significa que más allá de que eso como llaman ellos los moradores de rúa, tienen hay una serie de cuestiones que van de la historia personal de esas personas que explican eso. Pero esa cantidad está hablando de una crisis del proceso de urbanización. ¿Qué respuesta se da a eso? Y aquí con esto voy a cerrar la idea.
siempre me ha llamado la atención. Una vez un periodista me hizo una pregunta, me dijo, bueno, ¿cuál es el modelo a ti de vivienda que te llama la atención? Y yo empecé a decir cosas que más o menos sabía, pero no las tenía ordenadas. Entonces me quedó siempre esa pregunta, y tengo dentro de las cosas que quiero estudiar, pensar en esos mundos distintos. Y nosotros acá en Chile, aquí, no sé, miramos mucho, pensamos que las soluciones de Chile podrían estar en Nueva Zelanda o en los países nórdicos, pero de Europa es interesante la discusión que hay, al menos la que yo percibí en España ahora que estuve, que estaban ellos discutiendo la primera ley de vivienda que habían tenido después en su periodo de democracia, que la transición chilena, la transición española es interesante para el caso de Chile, ¿no? Cómo se dio la constitución que hicieron en el 78, es loco, ¿eh? Porque ellos hicieron la constitución del 78 y dicen que la basan en la constitución alemana de la posguerra, que es 46 o 47, ¿no? Y ellos dicen, nosotros tomamos la constitución alemana. Y los neoliberales, cuando hicieron la constitución de Pinochet, ¿saben lo que decían? Lo mismo, que ellos tenían como modelo la constitución alemana. Locura, ¿no? Locura, pero lo pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque la discusión de los españoles es aumentar el stock de vivienda pública, ¿cierto? Debería ser que el mínimo debería ser un 10% del parque, debería ser vivienda pública para ponerla en arrendamiento protegido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros, yo creo que si queremos pensar en modelos para dar solución, al menos iniciar la solución al problema de la vivienda, es aumentar el stock de vivienda pública. Y eso creo, pensando en y este es el discurso de la Cámara Chilena de la Construcción, dice que el país, ¿no es cierto?, si uno lo sigue, debería estar en condiciones, por crecimiento, ingreso per cápita, de optar y mejorar los modelos, y una salida es esa, ¿no? Dentro de este contexto, ¿no? Lo pongo como ejemplo para discutir, pensando en la vivienda, la crisis humanitaria de la ciudad, que en parte pasa por ese problema, por uno más estructural, ¿no? Que representa, sintetiza, ¿no?, esa crisis. Sí, pues es bueno el ejemplo, porque y creo que eso es, y que lo esté diciendo la Cámara Chilena de la Construcción también ahora, esta idea de buscar nuevos modelos, cuando hace 5 años atrás no querían saber nada de otros modelos, que no se supieran que hay otros modelos, que no se entendiera que existe Austria, que existe, bueno, nada. O sea, era subsidio, vivienda privada, banco y chao. Hoy día no, pues hoy día se han tenido que abrir, porque en parte también se están quedando acachados con ladrillos que no pueden ejecutar, pero también hay un tema ahí de necesidad. Pero también llamando un poco, conectando esas dos, lo que decía Rodrigo con lo que decía también un poco Camilo y en parte la Linda, cómo estos diferentes estrategias pueden servir para reventar el sistema. Puede por ejemplo, la vivienda pública en Bilbao, o sea, en el País Vasco, que es como cerca del 70% de la vivienda nueva tiene que ser con fines públicos, de la inversión nueva en vivienda tiene que ser con fines públicos, 70%. Pero la vivienda privada no reventó en Bilbao, no desapareció. O sea, cuando yo escuché que iban a hacer eso en Bilbao, decía, bueno, acá se acabó el modelo capitalista de vivienda, esto va a ser totalmente público. No fue tan así, resistió. Porque un poco también lo que decía la Linda, o sea, cómo construir ese deseo, pero evitando que el deseo sea rápidamente cooptado por el neoliberalismo. Porque ese es el problema también, y lo que decía Camilo en la conferencia que tuvimos el otro día. Claro, y lo dices tú también, esta idea del neoliberalismo con rostro humano, ¿cierto? Que tú lo has planteado también en algunos de tus textos. Entonces, ¿cómo tan rápido aparece una nueva idea, el neoliberalismo se la lleva? Se la lleva y se la guarda. Uno podría decir, oye, las FP no eran tan mala idea en un inicio, pero el neoliberalismo la agarra y se lo lleva. Y hace que la propiedad sea privada, que no sea de todo, y no sean cooperativas. Aparecen diferentes vectores que rápidamente son cooptados. Aparece el deseo, y rápidamente ese deseo es cubierto en parte por el modelo, y el modelo rápidamente coopta el deseo y se lo lleva para la casa. Entonces, yo igual tengo mis dudas sobre el modelo del deseo, por lo mismo, porque una de las estrategias del modelo económico, del homo económico, es rápidamente entender, y esto es la economía del comportamiento que se llama, que busca justamente predecir lo que va a hacer el consumidor para tener antes la cosa. El consumidor, Apple sabe que la gente quiere leer en el teléfono. Entonces, antes que aparezca algo por otro lado, sacan el tablet o el iPad.
antes de que alguien lo haga. Y así van anticipándose a las necesidades. Entonces, claro, van detectando el deseo. Y sobre el deseo le ponen producto, y el producto es consumo, y el consumo es cambio climático, y eso es degradación del ambiente, y eso es eliminar los flamencos de los salares, porque los flamencos ya no van a estar en Chile, no van a estar, se van a desaparecer. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a ese problema, ¿cierto? De esa capacidad de anticiparse que tiene el neoliberalismo frente a los deseos que están en la población? ¿Cómo nos, una pregunta que no les pido la respuesta para nada, pero es una pregunta que hay que hacerse, porque parte de la imaginación también es rápidamente cooptada. Porque yo podría decir que los edificios, los guetos verticales son como los proyectos superestudios del edificio continuo de los años 70, que eran proyectos utópicos de una ciudad continua, donde todos vivían en Nueva York, porque básicamente el edificio daba la vuelta al mundo, entonces era una ciudad, o esta ciudad árabe que se está haciendo ahora, ¿cómo se llama? The Line, que es un hoyo en el desierto de una ciudad ridículamente larga. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo no dejar que las buenas ideas se conviertan rápidamente en malas ideas? A todo esto, NEOM me parece que es como es el colectivo, no es un colectivo, es una empresa inmobiliaria, ¿cierto? Ellos son los detrás de The Line, van a estar sentados en la Bienal hablando y presentando sus proyectos. Me encantaría tunear a esa conversación. Para mí el asunto del deseo, si va a ser cooptado por el capitalismo, es porque vuelve a ser presentado de forma individual. Por ejemplo, en la idea de la vivienda sustentable y estas imágenes que plagan Google Images, donde la vivienda sustentable es ventilación pasiva y un par de muros bien gruesos de adobe, no sé. No, es mucho más, pero por supuesto decir las cosas bien estereotípicas. Pero nuevamente remiten a un espacio para una unidad y bastante individual. Y si habláramos de vivienda colectiva sustentable, si habláramos de lo colectivo como el lugar en donde pueden nacer esos deseos a los cuales uno adscribe y los ve a la vez satisfechos, por mi relación con un colectivo, con un conjunto, no mi deseo no se ha visto satisfecho porque tomé mi tablet, mi deseo no se satisfizo porque estoy manejando mi auto, es porque el deseo formulado desde un colectivo habla mucho más que simplemente la saciedad que viene de la inmediatez de lo que el capitalismo le puede ofrecer al individuo. Y esos son los desafíos, pues esos desafíos son súper también materiales, y el bienestar, el pasarlo bien, el estar confortable, imagínate, todo lo que tiene que ver con cómo modeló el aire acondicionado, la arquitectura, que tiene que ver con no estar muerto y transpirando de calor, con estar confortable, con que el cuerpo no esté pidiendo otra cosa, podría ser modelado, pero para ser satisfecho de forma colectiva. No sé si me explico, pero es mucho más complejo, porque de inmediato no adscribe a la ecuación de como la cosa media pavloviana, en donde pum, el ratón apretó una cosita y ya no tiene más sed. Compré el iPhone y no tengo necesidad de algo. Es como, de hecho, el deseo en el capitalismo lo único que engendra es más necesidad de consumo. Y es un deseo casi desatado, pero ni siquiera como una cosa romántica y poética, en donde un deseo desatado es una pasión desbordada y habla del temple de una persona que es sin parangón. En verdad es como un virus, no es una cosa positiva. No sé, reflexiones que no son respuestas a tu pregunta. Yo tampoco contesto la pregunta directamente, pero me parece que esta mirada del individuo ad algo que no es el individuo, de uno a múltiplo, de uno a colectivo, de uno a público, esta es súper. Hay cosas que idea crítica que surgen de un cierto tipo de feminismo, hablan de lo que se llama una cosa pública. La cosa pública è algo che non è il pubblico, la vivienda pubblica, però sono quelle cose, quei territori, quel momento, de distinta manera que nos ponen una relación entre individual y mundo distinta. Y eso me parece súper fundamental. Eso abre una idea más adentro de una ecología que tenemos que aprender, no una tecnología de la sustentabilidad, que claro, falleció,
pero una ecología muy distinta, que es una ecología donde el fracaso está dentro del sistema, dove la cercanía se pone dentro de una dimensione muy distinta, no solamente de tu bisogno, però un bisogno collettivo, un bisogno temporale, una temporada muy distinta. Eso me parece que es una ecuación completamente distinta de pensar la idea de un futuro con el mismo instrumento que tenemos. Hay idea, me acuerdo, en este momento la memoria no me ayuda, pero estaba un artista italiano en los años 72, ¿no? Que ha hecho muchísimos años, ha hecho como una performance en una galería, y el tema estaba la uguaglianza entre hombre y mujer, ¿no? La uguaglianza de género, y la performance estuvo muy fuerte. Entonces dijo, la performance era vietado el ingreso a los hombres. Entonces la gente, los hombres no podían entrar a la manifestación, a la galería. Entonces se acalcaron todos sobre a la puerta de ingreso. Eso estaba una provocación muy fuerte, porque cambiaba completamente la idea de una relación. 72 estaba. Esto chocó muchísimo con la relación entre la obra de arte y quien participaba y el género. Hablamos de una Italia muy pequeña como cultura hace tiempo, una realidad muy fuerte en términos de vanguardia artística, pero muy, ¿cómo se dice?, incapaz de cambiar un orden. Esta performance cambió unas relaciones. Claro, siguió muchísimo tiempo para tener cambiamiento más concreto, más pragmático. Pero esto me parece interesante. Cambió el deseo de una relación muy distinta. El individual y lo colectivo, y el sistémico y el ecológico, me parecen los términos que necesitan muchas inversiones de contenido intelectual, de inversiones de investigaciones. Porque además ahí hay se juega el papel de la crítica, yo pienso. Sí, yo me quería tomar de una frase que dijo Pancho, que la encontré bien lúcida como para mostrar lo que estamos hoy, esto de no es tan mala idea. Porque yo creo que hoy en día es como el tiempo del no es tan mala idea. O sea, y de hecho es como una respuesta como un poco cínica a los problemas contemporáneos. Por ejemplo, tú partiste con esta primera cita, con esta primera provocación que era de lo de la crisis habitacional y de la crisis de la vivienda. Y bueno, entre paréntesis, Madden y Marcuse en la defensa de la vivienda dice que, oye, en Estados Unidos llevamos 100 años hablando de crisis de la vivienda. O sea, el tema es porque hay un problema de fondo, no es una crisis, de nuevo, es una cuestión permanente porque están las bases como fundamentales de esto. Y claro, y frente a la realidad actual en que estamos, aparece, claro, el plan, ¿no es cierto?, de emergencia y todo, y claro, y esta mirada como decir, que en realidad con lo que el Estado puede hacer, con lo que hemos hecho, con las herramientas que tenemos, no llegamos a la solución, sabéis que no lo vamos a conseguir. Entonces, pero para poder acercarnos lo máximo posible tenemos que volver a estas cosas que no eran tan mala idea, cosas que a veces hicimos en los 90, que la habíamos dejado hacer porque la encontramos terrible, pero en realidad es que no es tan malo. Y claro, y uno de los temazos que hay detrás de todo esto es, por ejemplo, la vivienda informal, ¿ya? Y una de las no tan malas ideas que también están apareciendo, incluso algunos círculos progresistas y todo, oye, los lotes con servicio, ¿por qué obviamente no sirve para el número? ¿Cachai? Entonces estamos prohibiendo soluciones habitacionales. Y uno lo entiende, o sea, desde quizás de una mirada como más racional de lo que está pasando, pero no puedo dejar de acordar, bueno, un trabajo también muy reciente que hicimos, justamente en todos los años como de pandemia, que fue trabajar en un proyecto de vivienda incremental de autoconstrucción en la comuna de Renca. Y a veces, claro, bueno, era un proyecto esto de elemental, y efectivamente, bueno, uno analizamos todos los casos, los medimos, incluso hicimos mediciones ambientales, y entrevistas, todo. Y claro, a veces la arquitectura tiene como un límite, o sea,
con arquitectos súper experimentados, con experiencia en el tema, tenían un cierto modelo de desarrollo que no se cumplió en nada, o sea, porque la gente lo desarrolló de otra manera y no le importaba tanto estar dentro de normas, entonces hicieron otras cosas. Entonces la escalera, que originalmente ellos pensaban que la gente lo iba a hacer de otra manera, que quedaba bien, todos la terminaron haciendo por el medio de la casa, con lo cual queda una escalera de contrahuella alta, oscura, porque queda en la mitad de la vivienda, sin descanso. O sea, una escalera terrible, y que en el fondo todos se cayeron. O sea, toda la gente que entrevistamos, y con impactos sociales tremendos. O sea, gente adulta, una señora adulta mayor que se quebró la cadera, el marido se dializaba, o sea, cosas así. Gente vulnerable que queda en una situación, o sea, más vulnerable todavía, muy vulnerada, ¿ya? Por temas de arquitectura, de vivienda, porque hacer una escalera no es fácil, pues, o sea, a cualquiera aquí puede decirle, ya, hazte una escalera, pues constrúyala y que te quede bien hecha. Y claro, entonces estamos tirándole la pelota a la gente, a los habitantes, como know-how, así como, ya, pero tiene que ser la escalera. Y yo creo que la solución va, y aquí tomo lo que dijo Linda, y cuando lo dijo dije, ya, lo firmo al tiro, que es el tema comunitario, o sea, lo colectivo. Nosotros veíamos, por ejemplo, en este conjunto que tenía un potencial comunitario tremendo, tremendo, tremendo. O sea, nosotros llegamos ahí porque la municipalidad nos dijo, vayan a esta comunidad porque es súper organizada. Ahí van a poder trabajar, los van a dejar entrar y medir, hacer todas las cosas. Y tenía una capacidad de organización brutal. O sea, había un tema puntual de violencia intrafamiliar, listo, conseguimos, vamos, recursos, vamos a municipalidad, y pusieron cámaras y seguridad y todos los vecinos se protegían. Pero a la hora, por ejemplo, de realizar las modificaciones a sus viviendas, era individual, ¿ya? Y se perdía toda la fuerza, y quedan claro, más o menos, no tenían la experiencia, cada uno desde por ejemplo, los retiros, ahorros que tenían algunos, pero muy desde lo individual, mirando lo que hacían otros, pero se perdía toda la fuerza. Entonces, la medida, como dice Linda, recuperar esa fuerza, y tiene que haber como ciertas articulaciones que pueden venir desde los gobiernos locales, bueno, Rodrigo y nos puede ver mucho también la experiencia desde la política habitacional, pero a veces no es tanto, pero poder articular esa fuerza comunitaria que existe, ¿no es cierto?, en esta población y los propios habitantes, sería otra la historia, finalmente. Bueno, muy breve, que da para conversar, y muchas relaciones que se establecen con lo que dicen, ¿no? Lo que dijiste tú, Francisco, a veces en la universidad, en la academia, no nos ponemos de acuerdo nosotros, ¿no? Invitamos el otro día a un profesor de Río de Janeiro, Álvaro Ferreira, y ponía un ejemplo extraordinario, que él había estudiado procesos de transformación en Río y ha observado algunas cuestiones en Europa respecto a la gentrificación. A mí personalmente no me gusta la discusión, pero es una cuestión de gustos y preferencias, nuevamente, ¿no? Gustos y preferencias, yo tomo esa decisión, ¿no? Pero él decía, pero nosotros mientras estamos discutiendo, la comunidad ya lo está usando, ¿no? Para manifestar un desacuerdo frente a procesos de transformación inmobiliaria. Y da ejemplos a través de los rayados, los grafitis. A todo esto, yo creo que la única ciudad más rayada es el de Sudamérica, Santiago, pero ese es otro mundo distópico, digamos. Pero no es la más rayada, lejos, ¿eh? Pensando en soluciones posibles a eso también, ¿no? O algo que es estructural. Paso el aviso, digamos. Y el otro asunto, y esto para ir cerrando, perdón la dispersión, tiene que ver con lo que pasó en Chile, la pandemia y los retiros. Nuevamente, cuestión muy empírica, pero es la locura chilena, ¿no? Que terminó los retiros de la AFP, porque aquí las soluciones para la pandemia, Camilo, Chile fue muy especial, porque compartimos nuevamente Homo económico, el Estado compartió con los mismos afectados de la pandemia, los que se confinaron, compartió gastos, se fueron mitimota, como decimos, ¿no? Con los retiros, ¿no? Y en el campamento Nuevo Amanecer, que está ahí, hay reportajes en YouTube y todo esto, era cómo eso lo transformaron, ¿no? De la transformación que hubo, de eso ahí entiendo que es Cerro Navia, si no me equivoco, la comuna donde está el vertedero Los Rásuri, ¿no? La salida hacia la costa ya, hay un campamento, el más grande de Santiago se habla. Y el reportaje era que está en la prensa, es cómo ese campamento se comienza a consolidar, al menos materialmente, con los fondos de los retiros que se hicieron justamente a través de la
de este mitimota, digamos, de esta mitad y mitad, ¿no? De este, como dicen, cowork, no sé cómo se dice, que hizo el Estado con los depositarios. Entonces, ese tipo, nosotros nos reímos. Primero, el acuerdo en la academia no es el mismo que el acuerdo en la comunidad, y el otro, la comunidad en sus soluciones a veces da, o las personas, cuando se comienzan a organizar, van un paso más adelante que la política también, ¿no? Entonces ahí es como para conversar. Sí, bueno, ha sido una muy buena conversación de 80 minutos cronometrados. No se dieron ni cuenta, yo creo, yo tampoco. Yo no sabía en qué momento decir esto de empezar con este proceso tan desagradable, de decir ya hasta aquí llegamos, queden todos los que están al otro lado ahí de la pantalla con gusto a poco, tendrán que venir aquí a UDLA a conversar si quieren conversar. Pero bueno, ha sido interesante porque salimos con algunas cosas que no sé si son respuestas, pero son como indicios. El tema de lo colectivo y la solidaridad, por un lado, que me parece que como que hace sentido dentro de posibles respuestas. Yo insisto en preguntar, y ayer también la pregunto, o sea, ¿cómo romper que esa solidaridad no se convierta en un programa neoliberal también? Esa pregunta siempre está ahí porque es la amenaza, ¿cierto? Lo neoliberal y lo individual, por eso digo que es importante responder a eso. Y también lo que hizo Rodrigo ahora al último creo que es súper relevante, o sea, nosotros estamos acá encerrados en una academia, literalmente rodeados de luces, en una mesa negra, con una agüita potable, de unos filtros que contrata la universidad, pero la gente afuera está haciendo sus cosas, está mejorando su entorno, está tomando decisiones que nosotros no podemos tomar porque no tenemos la urgencia de tomarlas tampoco, porque no es nuestra, o quizá algunos sí, pero la mayoría no, de los que estamos en este mundo. Y cómo nosotros rompemos la burbujita esta de la academia para entender un poco más cómo esa gente está apurada en hacer esas decisiones. Y quizás recolectar esas experiencias va a permitir también ayudar a entender cómo esa respuesta solidaria, colectiva, va a tener mejor llegada con las comunidades, con las personas. No sé, eso quedo yo como posible respuesta. Les agradezco mucho por estar aquí, por conversar, por sentarse en esta mesa. Y bueno, a los que están al otro lado también se les agradece también estar ahí mirando, a los que están aquí sentados, que ya van quedando menos, y a los que están al otro lado de la pantalla. Así que muchas gracias y para la próxima nos veremos nuevamente.